Como otra vez estamos recordando el cuñado de nuestras hermanas Vega, el hermano José Luis Ramírez, pero también nuestro hermano Ricardo Sustaita de Houston, de la Iglesia de Cristo en la avenida H, no, ya se me olvidó cuál es pero en Magnolia, pues, allá en la Iglesia de Cristo en Magnolia. Y también nuestros hermanos en mayores de edad que no pueden venir por su condición y los riesgos que significaría que ellos pudieran salir de sus casas. Bueno, seguir orando por ellos. Por los hermanos que no hemos visto también, en las reuniones hemos hablado con ellos, pero que no hemos visto en las reuniones, para que Dios los bendiga también. Y en la mañana se me escapó anunciar que el miércoles pasado, ustedes han visto un muchacho joven que viene a los servicios. Hoy en la mañana estuvo Andrés o Andrew. Bueno, él fue bautizado, tal vez no les he dicho también, él fue bautizado en San Antonio, en una de las iglesias allá en Sanders, en San Antonio, por el hermano Juan Campos, que una vez estaba acá en Matamoros y ahorita está predicando allá en San Antonio. Él lo bautizó, pero él vive aquí y ha estado reuniéndose con nosotros, pero trabaja por las tardes. Entonces, por eso es que no viene el miércoles, por eso es que no viene hoy por la tarde. Pero por la amistad que tenemos con el hermano Juan y la iglesia allá en Sanders, sé de él y empezó a reunirse con nosotros. Así es de que él cumplió años el miércoles. Y bueno, pues damos gracias a Dios por sus cumpleaños. Y hermanos, seguimos orando en favor de cada uno de nuestros hermanos. Seguimos estudiando con la hermana Berta, que es la más reciente bautismo que hemos tenido. Y ya no hemos podido estudiar con la hermana Verónica Mercado, pero seguimos en ese plan, hermana. Pero seguimos al pendiente de los hermanos para que Dios les bendiga y ellos puedan mantenerse fieles. Así es de que les voy a mandar un mensaje por Messenger, hermanos, para la información que les estaba en la mañana, y para escuchar sus propuestas, sus sugerencias, y así en base a lo que ustedes puedan escribir, pues así otros se enteran, y además puedo saber de ustedes qué es lo que ustedes sugieren para efecto de mantenernos en contacto, en actividad como iglesia, con las distancias que las circunstancias requieren. Entonces, pero siempre mantenernos ahí en comunión. Así es de que, vamos a usar, ustedes saben que yo no soy de mucho Facebook, pero vamos a usarlo para efectos de comunicarnos, para oír sus comentarios. Muy bien, entonces vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar nuestro servicio de esta tarde. Y hermanos, no dejemos de orar los unos por los otros. Les decía también por los hermanos, el hijo de nuestro hermano Ricardo, nuestra hermana Ricardo García, porque también él está como médico, está en tratamiento, atendiendo enfermos, y pues está expuesto. Entonces se iba a hacer un examen, y pues para que todo resulte favorable para ellos, ¿ok? También pidieron las oraciones por él. Entonces vamos a ir a Dios en oración, y después vamos a pedirle a Marcos que nos dirija en los cantos, y después vamos a pedirle a nuestro hermano Rivas que recoja la ofrenda después de hacer las oraciones, y posteriormente estaremos sirviendo la mesa del Señor, y después estaremos también teniendo nuestra clase. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias, pues reconocemos que toda buena dádiva, todo don perfecto lo recibimos de su mano. Es por usted, Padre, que estamos sobre esta tierra todavía, que disfrutamos la medida de salud que tenemos, y disfrutamos las cosas materiales que usted nos ha concedido tener, pero sobre todas las cosas le agradecemos todos los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Padre, le damos gracias por su Hijo Jesucristo, por su palabra, por el Santo Espíritu que mora en nosotros, por sus promesas de que
los sufrimientos en esta tierra no serán para siempre, sino que hay algo mayor y más grande que lo que en esta tierra podamos sufrir. Ayúdenos, Padre, para vivir en la confianza de sus promesas y prepararnos para que sean una realidad en nuestras vidas, para que las recibamos de su mano. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos en la fe. Ayúdeles en sus luchas de cada día, contra las tentaciones, en sus familias. Bendígales, Padre, en su economía. Bendígales también en aquellos hermanos que están batallando en su salud. No solamente por causas de este virus que nos ha limitado tanto, sino por otro tipo de enfermedades como el cáncer o de otra naturaleza, Padre. Oramos que usted los bendiga y que ellos reciban de su mano la salud que necesitan. Bendiga a nuestros hermanos mayores de edad y los riesgos que ellos tienen. Cuídelos, Padre, por favor. Bendiga a nuestros hijos, bendiga a nuestras familias, Padre. Y ayude a su iglesia en toda la extensión de la tierra. A cada uno de nuestros hermanos con sus luchas. Aquellos que en lugares aislados están haciendo su esfuerzo por glorificar su nombre y alimentando con su palabra a nuestros hermanos en la fe. Por favor, vea por ellos, Señor Dios. Y a quienes tienen el talento de entender su palabra y de escribir y de disponerla para que nosotros la podamos leer, y sus comentarios, sus enseñanzas. Padre, le pedimos que los bendiga y que siempre podamos respetar su voluntad y estar satisfechos con la voluntad suya, y no que podamos ser tentados a hacer nuestra propia voluntad. Perdone nuestros pecados, Padre. Reconocemos nuestras limitaciones y le pedimos perdón. Le pedimos la ayuda para ir corrigiendo nuestras limitaciones cada día. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El primer himno es el himno santuario, el canto santuario. ¿Y están listos? Entonemos. Señor, yo quiero ser un santuario, santo y puro, verdadero, te agradezco, darme la vida, un santuario para ti. Muestra a tus hijos para las guerras, a unirse, a ser uno y cantaremos, amando siempre, un santuario para ti. Y cuando vengas lleno de gloria, nuestra vida acabará como deseo que llegue el día y me digas, siervo fiel. Por eso quiero ser un santuario, santo puro, verdadero, te agradezco, darme la vida, un santuario para ti. El siguiente canto es el canto Yo volaré. Yo volaré. Si están listos, entrenamos. Qué feliz el día que será, yo volaré
este hogar, yo volaré. Yo volaré, oh gloria, yo volaré. Cuando muera, aleluya, partiré. Yo volaré. Esta vida pronto pasará. Yo volaré. Como ave en plena libertad, yo volaré. Yo volaré, oh gloria, yo volaré. Cuando muera, aleluya, partiré. Yo volaré. Vida eterna en Cristo prometió, yo volaré. En la casa que Él me prometió, yo volaré. Yo volaré, oh gloria, yo volaré. Cuando muera, aleluya, partiré, yo volaré. El último canto es el canto Amor Fiel. ¿Y están listos? Entendemos. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó, me llenó mi corazón. Amor fiel que quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Muy bien, hermanos, ahora vamos a, con todo respeto, con reverencia, a recordar el momento que nuestro Señor Jesucristo obraba nuestra salvación, el momento en cuando Él oraba al Padre, antes de ir a la cruz, pidiendo 1, 2, 3 veces, en Mateo capítulo 26, si te es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad del Padre fue que Jesucristo fuera a la cruz. Y estando en la cruz, volvió en oración al Padre. Varias cosas pidió,
Pero una de ellas, cuando se acerca al Padre, le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Y la respuesta ahora, hermanos, nosotros la entendemos, que en ese momento el pago de nuestros pecados, toda la ira justa de Dios por el pecado nuestro, era derramada sobre el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo estaba teniendo, no solamente sintiendo, pero estaba enterado y experimentando la ausencia de Dios en su propia vida. La única vez que Jesucristo dijo que Dios no estaba con él es en ese momento. Y era para que pudiera estar con nosotros para siempre, para que pudiéramos tener comunión con él. Y hermanos, cuando el Señor Jesucristo cumplió todas las profecías que estaban hechas de él en cuanto a su muerte y todas las cosas que habrían de pasar mientras él colgaba en aquella cruz, y cuando pagaba el precio de nuestros pecados, terminó diciendo: consumado es. Muchas cosas involucran esa expresión de consumado es, y entre ellas el perdón de nuestros pecados, el camino abierto al cielo, la oportunidad de encontrarnos con Dios en comunión ahora y para siempre, y todo por el sacrificio de Cristo. Y nosotros lo recordamos cada ocasión que nos reunimos, y puede hacerse tan común y hasta tan indiferente muchas veces. Sin embargo, nunca debe de ser algo fresco, nuevo, para nuestras mentes, nuestros corazones y para nuestra motivación de ser mejores delante de Dios. Así es de que vamos a orar por el pan, para aquellos hermanos que no participaron por la mañana puedan participar, y luego oraremos por el jugo también, y posteriormente estaremos orando también por la ofrenda. Oremos por el pan. Padre nuestro, le pedimos en el nombre de Cristo que usted bendiga este pan, mediante el cual nosotros recordamos y hacemos memoria del cuerpo de su Hijo Jesucristo, que fue colgado en aquella cruz del Calvario, y que en ese sacrificio, Padre, el camino a su presencia se abría y podemos ahora con libertad acercarnos a usted. Padre, le pedimos que bendiga a nuestros hermanos que habrán de participar de este mandamiento, para que lo hagan con todo conocimiento de causa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos por el jugo. De igual manera, Padre, le pedimos que bendiga este jugo de uva, que nos recuerda la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, sangre que ahora limpia nuestras conciencias, que nos limpia de todo pecado. Y Padre, le damos gracias por el privilegio de poder disfrutar de esa bendición. Gracias, Padre, porque podemos saber que estamos perdonados en ese sacrificio de su Hijo Jesucristo, en esa sangre derramada, y que nuestras conciencias quedan limpias de todo pecado. Por favor, bendiga a nuestros hermanos que van a participar de este mandamiento, para que puedan tener claro en su mente lo que significa y el privilegio que ahora disfrutan, no solamente en participar de este mandamiento, sino en los resultados de este sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, como decíamos en la mañana, vamos a ahora disfrutar también del privilegio de poder participar de la ofrenda para la obra de nuestro Dios en esta tierra. Y un privilegio, no es una carga, no es algo pesado, sino es un placer poder sentirnos útiles, de contribuir para que la obra de Dios crezca y su palabra sea diseminada por toda la tierra. Y además expresar nuestra gratitud a Dios por las muchas bendiciones materiales y espirituales que de su mano recibimos todos los días. Vamos a orar.
De igual manera, Padre, ahora le pedimos que bendiga esta ofrenda que habrá de recogerse y bendiga a los hermanos que habrán de participar. Bendiga la utilidad que se le da a esta ofrenda para que todo usted sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a la Biblia otra vez, a Romanos capítulo 16, versos del 1 al verso 16, y ahí tuvimos la base para nuestra lección en esta mañana en cuanto a el tema colaboradores en Cristo, quienes trabajan en una causa común, quienes trabajan haciendo una tarea que es de todos. Y hermanos, ahora vamos a ver este otro tema que sale de estos mismos textos, que tiene que ver con la expresión que se repite una y otra vez en estos 15 versículos. La expresión en Cristo, en el Señor Jesucristo. En cualquiera de esas formas aparece hasta 9 veces, o una cosa así, no recuerdo exactamente cuántas veces, pero son repetidas veces las que se menciona la palabra o la expresión en Cristo, en el Señor, en el Señor Jesucristo, pero siempre se refiere a esta declaración en cuanto a estar en Cristo Jesús. Y una de las cosas que tenemos que ver es que todos los personajes que el apóstol Pablo menciona, nuestros hermanos que el apóstol Pablo menciona en este texto, que estaban en Roma, también estaban en Cristo Jesús. Y como todo cristiano fiel, como toda persona que obedeció el Evangelio, está en Cristo Jesús. Es importante, hermanos, es importante que nosotros entendamos ese concepto, esa idea, esa enseñanza de las Escrituras en cuanto a esta palabra, esta expresión que el apóstol Pablo utiliza repetidas veces por todas sus cartas que escribe. Y aquí en Romanos, usted lo puede ver en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al versículo 14, otra vez, repetidas veces, se menciona la palabra en Él, en Cristo, en el amado, pero siempre en Él, en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué privilegio es estar en Cristo? ¿Y qué responsabilidades tenemos en Cristo Jesús? Bueno, hay muchas implicaciones en esto. Hay mucho significado en esto. Tiene que ver mucho con nosotros, hermanos. Y, por ejemplo, la palabra cristiano se usa para todo el mundo. Hasta quien no va, ni es religioso, le llamamos cristiano, para referirnos a esta persona, o este señor, o esta señora. Sin embargo, hermanos, se ha desvirtuado tanto ese concepto de cristiano, que es bueno que nosotros retomemos ese concepto que el apóstol Pablo menciona en Cristo Jesús. Y hoy quiero que veamos cómo se entra en Cristo Jesús, qué bendiciones hay en Cristo Jesús, qué actividades hay en Cristo Jesús, qué esperanza hay en Cristo Jesús. Porque todo está allí, en Él, en el Señor. Dios, mire, desde la eternidad, allá antes de Génesis 1:5, antes de que se cuente el tiempo, Dios había planeado de reunir las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra en Cristo Jesús. Todo tenía que ser en Cristo. Si queremos tener bendiciones, las vamos a tener en Cristo. Si queremos trabajar productivamente para Dios, tiene que ser en Cristo. Si vamos a recibir el perdón de nuestros pecados, tenemos que estar en Cristo. Si lo que hacemos para Dios debe contar realmente, tiene que ser hecho en Cristo Jesús. Si nuestras buenas obras van a ser contadas por Dios,
tienen que ser hechas en Cristo Jesús. Todo está en Él. Así es de que es importante que consideremos todo esto. Bueno, el significado de estar en Cristo. Lo primero que quiero que notemos, hermanos, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué implica? ¿Qué es esto que tiene que ver con estar en Cristo? Lo primero es, hermanos, quien está en Cristo está en una íntima relación espiritual con Él, en una comunión con Él, en un respeto a su autoridad, se somete a sus mandamientos. Quien está en Cristo Jesús hace eso. Eso es estar en Cristo Jesús. Hermanos, estar en Cristo es tener todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para darle al hombre. No hay ni una bendición espiritual que Dios tenga para darnos que no la recibamos en Cristo Jesús, o que esté fuera de Cristo Jesús. Usted lee Efesios capítulo 1 versículo 3, y el apóstol Pablo, dando gloria a Dios por esas ricas bendiciones que él va a empezar a mencionar, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alaba a Dios, da gloria a Dios por las cosas que Él va a mencionar, que nos bendijo, por eso gloria a Él, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? ¿En dónde están todas esas bendiciones espirituales? Pablo dice, en Cristo Jesús. Y luego, a partir del versículo 4 hasta el versículo 14, se mencionan una y otra, que no vamos a ver ahorita porque no es el tema, pero quiero que usted observe, hermano, que todas las bendiciones que Dios tiene para darnos están en Cristo Jesús. Usted está en Cristo, usted tiene todas las bendiciones que Dios tiene, que Dios ofrece, bendiciones espirituales. Si usted no está en Cristo, usted no tiene las bendiciones que Dios tiene para darle. Es importante eso. ¿Cómo entramos en Cristo Jesús? ¿Cómo es que alguien está en Cristo? ¿Cómo es que estos hermanos a quienes Pablo saluda en estos textos les menciona repetidamente que están en Cristo? Son amados en Cristo, son santos en Cristo, son escogidos en Cristo, son aprobados en Cristo. ¿Cómo es que llegaron a estar en Él? Bueno, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículos 3 y 7, el apóstol Pablo dice que nosotros entramos en Cristo Jesús cuando obedecemos el Evangelio, particularmente cuando somos bautizados. ¿O no sabéis? Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en Cristo? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Nos identificamos con Cristo en su muerte en el bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Morimos con Cristo en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resucitamos con Cristo en el bautismo para empezar una vida nueva llena de ricas bendiciones espirituales de parte de Dios. Empezamos una vida nueva en Cristo Jesús. Y hermanos, si usted quiere empezar a estar en Cristo, haber entrado en Cristo, hermanos, no significa que la permanencia es para siempre sin condiciones. Si nosotros queremos permanecer en Cristo Jesús, tenemos que
seguir guardando sus mandamientos. Tenemos que andar como Él anduvo. Primera de Juan capítulo 2, usted puede leer el versículo 5 y versículo 6. Para que permanezcamos en Él, tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que imitar su vida, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que permanecer en su voluntad para seguir disfrutando de esas bendiciones. Entonces, tenemos el destino eterno asegurado, mis hermanos, si estamos en Cristo. Tenemos grandes privilegios y razones para ser felices en esta vida, bajo cualquier circunstancia, si estamos en Cristo Jesús. De manera que, a una vez que estamos reconociendo las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, veamos algunas de ellas, algunos de los privilegios que disfrutamos estando en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo menciona a 3 hermanos a quienes él ama, a quienes son amados por Él en el Señor. Vea conmigo Romanos capítulo 16 en el versículo 8, versículo 9 y versículo 12. Note el verso 8. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Note, el amor que Pablo le tiene al hermano Amplias es en el Señor. En el versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, que también es un colaborador en Cristo, amado mío. Dice en el versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y hermanos que están siendo amados por el apóstol Pablo, la amada Pérdida, la cual ha trabajado mucho, Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Bueno, el punto aquí es que está mencionando a hermanos a quienes ama en el Señor. Y hermanos míos, este amor que el apóstol Pablo presenta, este amor que hay en Cristo Jesús, este amor el mundo no lo puede entender. No puede entender el mundo. ¿Cómo es posible que podamos llegar a amarnos cuando no somos, humanamente hablando, cuando no somos de la misma familia, cuando no tenemos un parentesco sanguíneo, cuando, hermanos, no, inclusive ni nos conocemos muchos de nosotros, sin embargo nos amamos en el Señor? Una expresión que usa mucho nuestra hermana María Vega, los amo en el Señor. Claro que sí, debe haber ese sentimiento de hermanos en Cristo que se aman en el Señor, que tienen un profundo amor, un sentimiento, que se saludan, por ejemplo, como dice el versículo 16 de Romanos 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. O como dice 1 Pedro 5:14. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. El ósculo es un beso. Y en aquellos tiempos, la cultura de aquellos tiempos era que los hombres se podían saludar de beso, las mujeres se podían saludar de beso. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro usan ese término, el ósculo santo, el ósculo de amor. Los tiempos cambian, las generaciones cambian y con el tiempo las costumbres cambian, la cultura cambia. Y cambia la forma de saludarse. Y ya entre nosotros, hispanos, mexicanos particularmente, porque hay partes en Sudamérica que igual los hombres se saludan de beso. Pero, hermanos mexicanos, nos miraríamos mal si nos saludamos entre hombres de beso.
Sin embargo, aunque no estamos acostumbrados, no es parte de nuestra cultura el expresar nuestro saludo, nuestro caluroso afecto a otros hermanos con un beso, un estrechón de manos. Ahorita no se puede hacer nada de eso. Un abrazo. Y ahorita no se puede hacer nada de eso. Pero ¿sabe qué, hermano? El saludo que nos demos, el Dios te bendiga, el gusto en saludarte, el buenos días, el qué bueno verte, siempre tiene que ser con amor y santo. Eso es lo que debe haber entre los hijos de Dios cuando se saludan. Debe ser saludo santo, debe ser saludo de amor. Un amor, hermanos, que el mundo no entiende y no entenderá porque no están en Cristo. Un amor que usted y yo, hermanos, no debemos ignorar ni dejar de practicar. Ese es un amor que se debe expresar siempre, los unos para con los otros, no solamente esperar que lo hagan conmigo, sino expresarlo uno para con los demás. Amor cristiano, amor en Cristo Jesús, entre hermanos, que de verdad se desean lo mejor los unos para los otros, que de verdad se aprecian, y cuando se encuentran el afecto es expresado sinceramente, en santidad. Practiquemos, hermanos. Bueno, tengamos ese amor siempre y cultivémoslo para que cada día sea más grande el amor que nos tengamos, y expresémoslo en cada actitud que tengamos para con nuestros hermanos. Pablo no se sustrae, no se limita en expresar el amor que siente para sus hermanos. Tampoco nosotros. No es cursi, hermanos. Cuando es sincero, es real, es espiritual. En la iglesia, en Cristo, hay amor entre sus miembros. Y lo había antes, en el primer siglo, y lo debe haber ahora entre nosotros. Pero no solamente hay amor, hermanos. En Cristo también hay santidad, santos. Note lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 15. ¿Cómo se refiere el apóstol Pablo a nuestros hermanos? ¿Cómo se refiere el apóstol Pablo a la iglesia, a quien le manda los saludos en el versículo 15, cuando dice: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad a todos los santos que están con ellos. Y ya lo hemos estado estudiando cuando estamos estudiando la carta a los Colosenses los miércoles. Y hemos hablado, hermanos, que la palabra santo se refiere a ser apartados, en este caso apartados por Dios para un servicio para Él, un servicio especial. Nosotros somos santos. Todo aquel que está en Cristo es santo. Todo aquel que obedeció la palabra de Dios, ha obedecido el Evangelio, es santo. Y nos debemos considerar así. Y además, debemos tener claro quiénes somos, hermanos, para también tener claro cómo debemos vivir. Así como el amor, hermanos, muchas veces también se ha utilizado hasta para cosas muy inmorales. También la palabra amor se ha usado hasta para
acciones inmorales, la palabra santidad también puede perder su valor, su contenido, su significado. De manera que, eso no es nada más parte de lo que dice Dios que somos. No, no es algo que solamente Dios dice que somos, sino algo que nosotros debemos aceptar que somos para que entonces podamos vivir como sabemos que debemos ser. Si no entendemos eso, entonces tampoco vamos a vivir o intentar vivir como Dios espera. Recuerde que la santidad no es una opción, hermanos, es un mandamiento si queremos ver a Dios, seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sin ella, sin esa vida santa, sin ese ejercicio de vivir de acuerdo a los principios divinos, sin ese ejercicio de apartarse del mundo y consagrarse a Dios, nadie verá al Señor. Pero quien está en Cristo es santo y debe vivir de acuerdo a su voluntad. Somos santificados por la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La Escritura dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad, hablando lo que dijo el versículo anterior, he aquí que vengo Dios, hablando Jesucristo, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, y en esa voluntad somos santificados, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En la ofrenda de Cristo Jesús, nosotros somos santificados, perdonados de nuestros pecados, apartados para Dios, para servicio de Dios, para que vivamos así. Y empieza un proceso cuando estamos en Cristo, somos apartados del mundo y puestos en el Señor, y estando ya en Cristo empieza un proceso de santificación. Empieza lo que nosotros le llamamos la santificación, que es un proceso por el cual nosotros vamos perfeccionando la santidad, hermanos, a través de la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos ser santificados? Por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos enseña cómo vivir y nosotros nos ejercitamos en ella, y en la medida que respetamos los principios divinos, en la medida que hacemos lo que Dios manda, vivimos vidas santas, hermanos. Versículo 19 de Juan 17 dice, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, la palabra de Dios. Mi hermano, ¿cómo podemos ser santificados? ¿Cómo continuar el proceso de santificación que dura toda la vida? Dura toda la vida. Nadie puede decir, yo ya no necesito más leer la Biblia para saber qué espera Dios de mí, para hacer lo que Dios espera de mí, porque ya llegué al máximo, ¿no? Nos morimos esforzándonos en vivir vidas santas. Entonces, nos morimos esforzándonos en practicar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, en el proceso de santificarnos. Sigamos estudiando la Biblia, sigamos practicando lo que dice la Biblia, sigamos corrigiendo cada cosa que sabemos que Dios espera que cambiemos en nuestras vidas. Santidad, sin la cual no podremos ver a Dios. No somos perfectos. Cuando el apóstol Pablo se refiere a estos hermanos santos en el Señor, no está diciendo que eran hermanos perfectos en todas sus obras, perfectos en toda su manera de vivir. No, ni ellos ni nosotros. Sin embargo, esta santidad, hermanos, Dios nos la concede porque nosotros somos pecadores arrepentidos, que buscamos el perdón de Dios, obedeciendo su palabra, y Dios perdonó nuestros pecados.
nos apartó del mundo y nos puso en el reino de Cristo, según Colosenses 1:13. Y en el verso 14 dice, en quien tenemos, en Cristo, en su reino, en aquellos que son el reino de Cristo, no porque dicen que son, sino porque son el reino de Cristo, porque es ahí donde Cristo gobierna y ellos hacen su voluntad. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos santos, apartados del mundo. Somos trasladados de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. Recibimos el perdón de nuestros pecados cuando obedecimos el Evangelio. Y a través de la palabra de Dios que oímos cada vez que nos reunimos, cada vez que la leemos, porque la debemos leer, y cuando me encuentro con esa palabra de Dios que dice Santiago capítulo 1 a partir del verso 22 hasta el verso 25, que es como un espejo en el cual yo me puedo ver cómo estoy, para corregir, y empiezo a hacer los cambios que sé que debo hacer, estoy santificándome. Estoy viviendo el proceso de la santificación. Eso es lo que, hermanos, nosotros tenemos en Cristo Jesús. Santidad. Santos en Cristo Jesús. Pero también en Cristo hay trabajo, como decíamos en la mañana. En Cristo hay trabajo. Estos hermanos, ya lo mencionamos repetidamente en los textos que estuvimos considerando en la mañana, que trabajaron mucho, se esforzaron, estuvieron hasta en cárceles, expusieron sus vidas por causa de la palabra de Dios, por la obra de Dios. Trabajo, mis hermanos. Todos los que están, todos, hombres y mujeres, todos los que están en Cristo participan de un trabajo que requiere tiempo, mi tiempo, esfuerzo, mi esfuerzo y dinero, mi dinero, para que se lleve a cabo. Esfuerzo, hermanos. Tiempo y dinero. No, y ahí no me meto. Bueno, la iglesia está compuesta de aquellos que se sujetan a Cristo Jesús y que han sido trasladados de las tinieblas al reino de Cristo para vivir para Cristo, para hacer la voluntad de Cristo. Y vinimos a tener una tarea para cumplir. Y esa tarea requiere de mucho esfuerzo. El trabajo que los hermanos mencionan, que Pablo menciona aquí, que hicieron, era arduo trabajo, hasta el agotamiento, hermanos. No era como un hermano dijo, no era como ponerlas en el Señor ahí, o poner la canasta para levantar la ofrenda ahí, y ese fue el trabajo que yo tenía que hacer, y ya lo hice. No, era un trabajo arduo, requería esfuerzo, requería tiempo, requería inversión también. Bueno, nosotros necesitamos estar claros en eso también. Este trabajo, hermanos, en el Señor, tiene grande recompensa. Una recompensa que ya disfrutan ahorita los que han muerto en el Señor. ¿Recuerda usted Apocalipsis capítulo 14, versículo 13? Y a estos, a quienes se les escriben estas palabras, se les llama santos en el versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 12, la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que estuvimos viendo, cristianos fieles, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es la paciencia de ellos? ¿Por qué? Y la paciencia, hermanos, que aquí está, no es paciencia de sentarme a esperar que las cosas pasen. Y voy a esperar
estoy dispuesto a esperar hasta 5 horas, hasta 10 horas sentado y no me voy a desesperar. No, esa no es paciencia. La paciencia que menciona aquí la Biblia involucra sufrimiento, batallas, sin dejar de hacer la voluntad de Dios, pacientemente. La paciencia tiene que ver con soportar lo que tenga que soportar, sobrellevar las cargas que tenga que llevar, sin dejar de ser fiel a Dios. Eso es paciencia. Paciencia en la adversidad, hermanos. Bueno, ahora nosotros hemos tenido que aprender a ser un poco más pacientes. Se nos había educado, y todavía se nos sigue educando, a que las cosas sucedan en el momento. Por eso hay muchos drive-thru, porque ya no tienes que ir y esperar a sentarte. No, pasas, te sirven y te vas, porque quieres que las cosas sean rápido. Y cuando ahorita hemos tenido que esperar a una distancia y esperar que te dejen entrar y estar en el sol, y hemos tenido que aprender a ser pacientes. Hermanos, pero esa paciencia no es la que está mencionando aquí. La paciencia es en el sufrimiento, en la tribulación, en el trabajo de servir a Dios en la adversidad. Bienaventurados, felices, prósperos, dichosos. Bienaventurados, versículo 13. De aquí en adelante los muertos que mueren, note, no todos los muertos, lamentablemente, muy lamentablemente. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, en Cristo, que es el punto que estamos tratando. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cristiano que ha muerto en el Señor, cristiano que ha muerto fiel, en otras palabras, cristiano que ha muerto permaneciendo constante en su trabajo en el Señor, ahorita no hay nada que cambie su destino eterno. No hay nada que pueda hacer que las cosas sean diferentes, hermano. Salió victorioso, ganó la batalla. Por eso se les llama bienaventurados. Por eso se les dice benditos, felices, prósperos. Cuando pensamos de prosperidad, pensamos en éxito material. No, pero la palabra bendito, bienaventurado, hermanos, la palabra bienaventurado también significa próspero espiritualmente. Porque tienes todos los privilegios que Dios tiene para darte. Todos los muertos que mueren el Señor. Imagínense. Por eso, Primeros Corintios capítulo 15, versículo 58 nos enseña. Así que, hermanos míos, y el así que se refiere a todo lo que ha dicho desde el versículo 1 respecto a la resurrección de los muertos, la venida de Cristo, y el que entregue el reino al Padre, y eso nos incluye a nosotros que cuando entramos al cielo. Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero las palabras, así que, hermanos míos, estar firmes es, hermanos, señal de convicciones fuertes. No alguien que tambalea, que quizás sí, a lo mejor no, que es ambiguo en sus convicciones, que a veces piensa que está bien y luego dice que a lo mejor no. Firmes, cristianos que saben qué quieren, que saben lo que han creído, saben lo que esperan y están seguros de que lo van a recibir, por eso se mantienen firmes. Firmes, hermanos, y constantes. La palabra constantes es una señal de madurez espiritual. Es lo contrario a ser fluctuantes. Es lo que Pablo le dijo a los efesios, para que ya no seas niños, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina.
Un niño es inmaduro, ay, lo llevan y lo traen. No, el que es constante es alguien que es maduro. ¿Sabe lo que quiere? ¿Sabe lo que espera? Y no es tan fácil de que lo muevan de sus convicciones. Se necesitan cristianos de convicciones y de estabilidad espiritual. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, creciendo. Y eso implica progreso en lo que hacemos para Dios. No que nos quedamos en un punto, yo hasta aquí llego también, eso es todo lo que voy a hacer, no pienso hacer más nada. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué podría estar tan firme en mis convicciones y tan constante en lo que quiero? ¿Por qué podría tener la motivación de seguir trabajando y añadiendo más trabajo a lo que yo he hecho para el Señor? Porque tu trabajo en el Señor, hermano, no es en vano. Mire, pensando en vano, cuando usted ya llegó su hora de salida de trabajo y le dicen, necesito que te quedes unas 5 horas más, ¿qué es la primera pregunta que hacemos cuando nunca hemos trabajado horas extras? ¿Me la vas a pagar? ¿Y si no me la paga? No. ¿Y si me la paga? Pues bueno, y son dobles. Bueno, ¿qué es lo que sabes respecto a tu trabajo en el Señor cuando creces y creces y creces? No es en vano. No es en vano. No estás trabajando para nada. Lo entendemos perfectamente en términos materiales en esta tierra. Debemos entenderlo mejor todavía en lo que a Dios se refiere. Si lo miráramos de la misma manera que lo miramos en términos económicos, hermanos, en términos de ganancias, yo creo que todos quisiéramos trabajar horas extras también, para Dios. Por los resultados. Pero Pablo dice, usted no trabaja en vano. Bueno, en Cristo somos escogidos. Ya lo voy a hacer rápido, hermano. En Cristo somos escogidos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 16, 13. Romanos capítulo 16, en el versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Bueno, Pablo miraba a la mamá de Rufo como si fuera su propia madre, o a Pablo lo trató esta hermana como si fuera su propio hijo. No era necesariamente que fuera su madre, sino que lo trataban como si fuera hijo de ella. Bueno, hermanos, pero el punto aquí es, hablando de Rufo, lo encuentran como alguien escogido en el Señor. Y en Cristo, hermanos, otra vez, escogido en el Señor, escogido en Cristo. En Cristo somos privilegiados, tenemos el gran honor, hermanos, y el privilegio de ser escogidos por Dios. Escogidos por Dios para bendecirnos con todo lo que Dios tiene planeado desde la eternidad. No basta ser buena persona, no basta ser buen padre, no basta ser un buen proveedor para la casa, no basta ser un buen ciudadano para recibir las bendiciones de Dios. Hay que estar en Cristo para ser escogido por Dios para bendiciones espirituales eternas. Usted tiene que ser escogido. Hay mucha gente que es muy dispuesta a invertir su propio dinero
en obras de benevolencia. Hay gente muy buena, hay buenos padres, hay buenos hijos, hay excelentes ciudadanos. Pero si quieren recibir las bendiciones de Dios, ser escogidos para la eternidad, tienen que estar en Cristo. Si no, no hay ninguna bendición. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No se escogió en Él, en Cristo. No es que Dios eligió tú y solamente tú. No, Dios dijo, para que tú puedas recibir el perdón de tus pecados y tú puedas ser santo y sin mancha delante de mí, tú tienes que estar en Cristo. Si tú no estás en Cristo, todas tus buenas obras, toda tu manera de vivir moralmente buena, no te hace beneficiario de las bendiciones que tengo para ti. Tienes que estar en Cristo Jesús. Importante, hermano. ¿Está usted en Cristo? Si usted está en Cristo, permanezca en Él. Permanezca en Él. ¿Cómo recuerdo lo que el Señor Jesucristo dijo? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. El que no permanece en mí es cortado, echado al fuego y arde. Oh, amén. El que no permanece en mí. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Usted está en Cristo. Pues si no está en Cristo, usted lo puede estar hoy mismo. Como Ananías le dijo a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué tiene que ver el bautismo? ¿Qué tiene que ver el bautismo para estar en Cristo? Ya lo dijimos ahorita en Romanos 6, 3 y 4, pero Gálatas capítulo 3, versículo 27, lo vuelve a repetir. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Si usted no está en Cristo, usted lo puede estar, y lo puede estar hoy mismo. Si se arrepiente de sus pecados, si se bautiza para que sus pecados le sean perdonados. Si necesita ayuda, hágamelo saber. Hagamos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Estoy a sus órdenes. Si usted está en Cristo, permanezca en Él. No basta estar solamente, haber entrado en Cristo. Hay que permanecer en Él. Y para permanecer en Él, hay que permanecer en sus mandamientos. Hay que permanecer en obediencia a su voluntad. Hay que andar como Él andó. Así. Y solamente así, hermanos, estamos y permanecemos en Cristo Jesús. Expresemos el amor que hay en Cristo. Expresemos la santidad. Ejercitémonos en la santidad que hay en Cristo. Trabajemos en la obra del Señor. Y recibamos el privilegio, disfrutemos el privilegio de ser escogidos por Dios para salvación en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, hermanos. Y que esto que hemos estudiado en estas 2 horas, la de la mañana y la de hoy, pueda motivarnos para vivir este día, esta semana, conforme a la voluntad de Dios. Que nos podamos ver el miércoles, ya sea que usted venga y una reunión presencial, o ya sea que nos veamos por Facebook, o ya sea que usted lea su Biblia.
en su casa, con su familia, si es posible, y es muy conveniente, muy necesario, y que podamos ejercitarnos en lo que Dios manda. Solamente, hermanos, así podemos permanecer en el Señor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde y que Dios les bendiga y tengan también una excelente semana, muy productiva para Angélica y Martín y Juan Martínez, quise decir. ¿Ya empiezan la escuela ustedes este próximo lunes? Hasta el 19 los maestros y los niños el 25. Oh, ok. Bueno, oremos por los maestros, hermanos, oremos por los alumnos. Ambos, los maestros y los alumnos, estarán viviendo nueva experiencia en estas circunstancias que están viviendo. Entonces, oremos porque Dios les bendiga y ellos puedan tener la capacidad emocional, intelectual, y también puedan los muchachos regresar a la escuela con la disposición de acatar las nuevas reglas que pueda haber para su desarrollo educativo, para su formación como personas. Y que Dios bendiga a unos y a otros, hermanos. ¿Ok? Que Dios bendiga a nuestras familias. Vamos a orar y después de haber orado, somos despedidos. Bueno, reiteramos lo de el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Se hará un servicio funerario por la mamá de nuestra hermana Marta López. Y el sepelio será el miércoles, no sé exactamente a qué horas, pero los servicios funerarios serán en la funeraria Treviño, que está en la Saumos y en la Internacional. Entonces, después de los servicios, después de estar ahí yo dando la clase, vamos a estar aquí con ustedes a las 7:30 para vernos otra vez y seguir estudiando la carta a los Colosenses. Recuerden, carta a los Colosenses, para que le den una leidita, capítulo 1, versículo 3 al versículo 8, que no terminamos, hermanos, y que podemos seguir estudiando este próximo miércoles. ¿Ok? Vamos a seguir orando por nuestros hermanos en necesidad. Vamos a seguir comunicándonos con los hermanos para saber cómo están y que sepan que nos interesa también ellos, y que podamos mantener la comunicación, aunque sea por teléfono, ya que no es tan posible hacer visitas en los hogares, pero eso no impide que podamos comunicarnos. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a despedirnos, hermanos. Oremos. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, por permitirnos esta segunda oportunidad para reunirnos como iglesia y a seguir aprendiendo de su voluntad y darle gracias por las ricas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Padre, nos encomendamos en sus manos y encomendamos en sus manos nuestra familia, la iglesia en general, nuestros hermanos enfermos, por los de la congregación, hermanos de la iglesia en otras partes, sea en Matamoros, en Houston, en donde quiera que se encuentren nuestros hermanos. Por favor, bendígalos, Padre, y que esta semana que empieza sea una semana de éxitos espirituales en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, Padre. Denos de su sabiduría, fortalezca nuestro espíritu, ayúdenos a tener la disposición de mantenernos sujetos a su voluntad. Perdone nuestros pecados, pues reconocemos que que somos limitados en las expectativas suyas, en sus mandamientos y en aún lo que nosotros mismos deseamos ser delante de sus ojos. Perdónenos y ayúdenos para cada día ir corrigiendo mejor, cada día más nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Excelente tarde, hermanos. Dios los bendiga.